Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Dios los bendiga. Un gusto conocerlos, a gente que de repente no lo conocía. Para mí es un placer conocerlos. Un gusto, Laurita, Jacqueline, Gedrel, Charito, Brian, Araceli, Pastor Erol, Ruth, Luis, Ana María, Casa de Dios, no sé quién es, pero Es luz, es Carolina, luz. Dios los bendiga. Un gusto tenerlos por acá. Bueno, vamos a dar inicio. ¿Qué les parece si hoy empezamos dando gracias al Señor? ¿Les parece? Amén, pastor. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a orar juntos. Vamos a iniciar este tiempo de adoración, este tiempo de aprender la palabra del Señor, este tiempo de compartir algo muy importante. Yo quiero que donde estés ahí, prepara tu corazón, prepara tu mente, prepara tu espíritu, que hoy vamos a aprender la palabra del Señor. Cierre sus ojos, vamos a iniciar con una oración. Señor, te damos gracias por este día, gracias por permitirnos estar conectados, Señor, a través de las redes sociales, a través del Zoom, a todos mis hermanos jóvenes que están ahí detrás de sus pantallas, detrás de sus monitores, detrás de sus celulares, Señor. Yo te agradezco porque tú, Señor, haces las cosas como tú quieres y no como nosotros queremos. Te pido, Señor, que hoy, Padre Santo, nos guíes a hacer tu perfecta voluntad, a hacer, Señor, Padre, unos discípulos tuyos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, hoy venimos delante de ti para poder aprender tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Un gusto una vez más saludarles. Yo quiero, antes de todo, presentarme y quiero compartir un momento con ustedes esta presentación. Hoy nos hemos reunido para poder llevar el curso de discipulado Sígueme. Y antes de empezar, yo quiero iniciar presentándome y yo voy a pedir que cada uno tome más o menos 30 segundos para poder presentarse y hacer una presentación de qué iglesia, de dónde conoce y cuál es tu expectativa para esta enseñanza, para este curso. Yo me llamo Carlos Medina, soy profesor, docente, soy ingeniero informático también y soy pastor de la Iglesia Metodista de Chupaca, del Perú. Para mí es un placer conocerles a todos y a los que los conozco también saludarles, que Dios los bendiga. Para mí es un honor en este momento estar frente a ustedes para compartir algo que Dios ha hablado a nuestras vidas en este tiempo. Y hoy aprenderemos una lección muy importante y empezaremos a ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Y quiero que en este tiempo nosotros, los jóvenes que estamos conectados, aprendamos a ser discípulos de Jesús. ¿Ok? Esa es mi presentación. Ahora yo voy a pedir de repente que cada uno de ustedes pueda presentarse por 30 segundos. ¿Les parece? Y así iniciamos nuestras clases de discipulado. Vamos a empezar con Ana María. ¿Qué les parece si activan su pantalla, por favor, su cámara? Y voy a ceder la palabra a Ana María. Ana María, adelante. 30 segundos. Creo que no está Ana María. Bueno, pasamos. Laurita. No, ahora sí Ahora me sí. escuchan. Ana María, 30 segundos. Disculpe, Preséntate. ¿Quién estaba es? ya. Amén. Mi nombre es Ana María Miranda Cachi, soy de Tacna, de la Iglesia Metodista de Tacna y estoy aquí para aprender, ¿no? En este programa muy interesante. Amén. Dios lo bendiga. Un aplauso para ella. A ver, todos, un aplauso que ella ha puesto su tiempo. Qué bueno. Laura, cuéntanos. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Laura. Wow, yo soy de la Iglesia Metodista de Huancayo, pero ahora me encuentro viviendo en Brasil y estoy muy contenta, muy feliz. Dios es tan bueno de que me permite, ¿no?, que a través de las redes sociales podamos reencontrarnos, encontrarnos y aprender juntos. Y que en este tiempo cada uno podamos compartir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Dios nos los bendiga a todos. Gracias. Amén. Un aplauso para Laura.
Vamos a pasar a Brian. Brian, bienvenido a este curso. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Brian. Soy de la iglesia de Huancayo y es para mí un gusto también poder compartir este tiempo hermoso, ¿no? Que lo que Dios está hablando podamos compartir también en este tiempo y que a pesar de las distancias estemos unidos, ¿no? En un mismo clamor, en un mismo sentir, ¿no? Ahora estudiando la palabra de Dios también. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Amén. Brian, un aplauso, bienvenido a esta sesión de clases. Araceli, nuestra diseñadora. Buenas noches a todos, Pastor, buenas noches a todos. Bueno, emocionada porque se empiezan estas clases virtuales que creo que van a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Va a ser un crecimiento espiritual para cada uno y que a pesar de las distancias no podemos dejar o de que las iglesias estén cerradas, no podemos dejar de hablar de Dios y de compartir su palabra, y qué mejor con este grupo de jóvenes que definitivamente va a ser algo que nos va a sumar mucho espiritualmente. Amén, bienvenida Araceli. La Iglesia Metodista de Huancayo. Un aplauso, de la bienvenida a su hermano. Es como si estaríamos en vivo y en directo. Tiene que abrazarlo. Sé que no podemos estar juntos. Ahí está una manito. Qué bueno. Aprendamos a manejar nuestra tecnología. Jacqueline. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Fuentes. Soy de Panamá, de la Iglesia Metodista de David. Y bueno, para mí es un placer estar aquí en esta clase, debido a que estamos siguiendo lo que nuestro amado Jesús nos dejó como uno de los mejores mandatos, que es ir y hacer discípulos. Y entonces debemos prepararnos para poder ir y cumplir ese mandato. Amén. Dios lo bendiga. Bienvenido. Jacqueline, un aplauso. Bienvenido al curso. Caroline o Carolina. Caroline. Okay, buenas Carol. noches. Soy de Panamá, de la Iglesia Metodista de David. Y bueno, espero que lo aprendido en este discipulado caiga en tierra fértil y poder aplicar lo aprendido con aquellas personas que quizás no conocen de Cristo, y como dijo mi compañera Jacqueline, salir a ser discípulos. Amén, bienvenida, abrazos virtuales, Dios te bendiga, Caroline. Hasrel Guerra, bienvenida. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Yacel. También soy de Panamá, de la Iglesia Metodista de David. Y para mí es un placer ahorita conocerlos, porque hay unos que no conocía. Y bueno, sé que este discipulado va a ser de mucha bendición. Amén, bienvenida, Hasel. Dios te bendiga, abrazos virtuales. Ruth, adelante. Buenas noches con todos, mi nombre es Ruth, estoy asistiendo a la Iglesia Metodista de Huancayo y pues espero aprender mucho compartiendo con cada uno de ustedes y que el Señor nutra nuestros corazones para este tiempo. Gracias. Amén, bienvenida Ruth, un aplauso, bienvenido, abrazos. El pastorito Juan José, adelante, pastorito. Chicos, buenas noches, mi nombre es Juan José, me pueden decir Juanjo. Es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes, vamos a seguir aprendiendo, que es lo más importante. Yo creo que aquí todos somos tierra fértil, ¿no? Pero es bueno que reconozcamos que a veces nos falta mucho por aprender y es bueno siempre estar en comunidad. Es un gusto poder verlos a varios que no veía hace tiempo y Dios los bendiga. Genial, un aplauso, bienvenido Juan José al curso. Pastor Erol, bienvenido al curso. Buenas tardes, buenas noches ya. Feliz día del trabajador, de la trabajadora, a cada uno de ustedes, y agradezco por su trabajo enorme que vienen realizando. Y bueno, mi nombre es Erol Ambrosio, estoy acompañado de Will, aquí está. Saluda Will. Bueno, no se le ve mucho, ¿no? Nuestro webmaster de la iglesia. Nuestro máster. Bueno, estoy con muchas expectativas y de seguir aprendiendo. Dios los bendiga. Amén, gracias pastor. Bienvenido al curso. Luis, adelante, bienvenido al curso.
Hola con todos, buenas noches. Mi nombre es Luis Ángel y también estoy con muchas ganas de aprender nuevas cosas para poder también llevar la palabra de Dios. Ok, gracias Luis. Un aplauso para Luis. Charito. Buenas noches con todos, yo soy Charito de la Iglesia Metodista de Huancayo y bueno, siempre va a ser una bendición que Dios nos llame para aprender más de su palabra. Creo que esta es una oportunidad muy bonita donde vamos a poder compartir con todos, ¿no? Eso es todo. Amén. Bienvenida Charito al curso. Dios te bendiga. Abrazos virtuales. Casa de Dios. ¿Quién es Casa de Dios? Pastor, es una joven también de Tacna, pero creo que no tiene micrófono y tampoco cámara web. Solamente estuvo chateando, pero nos está escuchando en silencio. ¿Qué les parece si le damos la bienvenida? ¿Cuál es su nombre, Juanjo? Es Luz Marina. Luz Marina, ¿qué le parece si nosotros O Luz hablamos Marina, en- ¿tienes micrófono? A ver si nos puedes o no. A ver que nos respondan en el No, chat. no tiene micrófono. Les saludamos todos. ¿Qué les parece a Luz? Luz Marina, ¿no? Hola Luz, Dios te bendiga. Un gusto tenerte. Abrazos virtuales. Si nos escuchas y nos ves, bendiciones. Amén. Qué bueno escucharle sus expectativas, sus gustos, esa predisposición para poder aprender la palabra del Señor. Vamos a iniciar. ¿Qué les parece? Prepare su corazón, prepare su mente, lapicero, su espíritu, que esté preparado para recibir hoy día de Dios. Si alguien, por ejemplo, entra a la sesión después de que hayamos empezado la clase, por favor me pasan la voz, un mensajito por el chat, me dicen, pastor ingresó tal, aceptarle a la clase. ¿Ok? Listo, voy a compartir mi PPT para poder iniciar. ¿Me confirman si logran ver mi PPT? Listo, genial. Ok, vamos a empezar la clase en este tiempo y se trata de esto. Quiero que me acompañes a conocer qué vamos a hacer en este tiempo. Y dice así. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Sígueme y aprenderás lo que es ser un discípulo de Jesús. Y esta serie se llama Sígueme, discípulos de Jesús. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender hoy. El material completo que vamos a hacer en todas estas 8 semanas va a ser Sígueme, a ser discípulos de Jesús. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta en este tiempo. ¿Qué significa ser discípulos de Jesús? Síganme, vamos a aprender. Y nuestra clase va a estar compuesta de lo siguiente. El objetivo de todo el curso que vamos a desarrollar se llama aprender a ser discípulos de Jesús, más no de hombres. ¿Ok? Eso va a ser nuestro objetivo en todo lo que vamos a trabajar en estas 8 semanas. Nuestro objetivo es aprender a ser discípulo de Jesús. Y cada clase nos va a ayudar a aprender a ser discípulos de Jesús. Y luego también nosotros vamos a aprender a ser como hacía Jesús discípulo. Amén. Ese es el objetivo de todo el curso. Y para poder lograr todo este curso vamos a tocar 8 temas importantes. Les voy a dar a grandes rasgos todo lo que vamos a tocar. Y son 8 temas muy importantes y cada uno está sustentado en la palabra de Dios. El primer tema es Jesús nos escoge. Tú y yo somos escogidos por Jesús. Entonces, por algo nos escogió Jesús. Y hoy trataremos ese tema. El capítulo 2 es el camino angosto. ¿Cuál es el camino angosto? Entonces, eso es la lección número 2. La lección número 3 es sin condiciones. Jesús nos amó sin condiciones. El capítulo 4 que va a tratarse es una vida en misión. El capítulo 5 es sacrificio. ¿Tú y yo tenemos que hacer sacrificios? La pregunta es, ¿o Jesús ya hizo el sacrificio? Esas dudas lo aprenderemos en esa lección. ¿Qué? Estamos. Y luego, 6, multiplicación. Un discípulo tiene que multiplicarse y nosotros tenemos que multiplicar.
Tema número 7, obediencia por amor. Y ese es uno de los temas de mis favoritos, que es la obediencia por amor. Y luego el capítulo 8, cerrando todo eso, una decisión crucial. Entonces, todo eso vamos a llevarlo en 8 semanas, en 8 clases, y que Dios nos permita concluir, ya sea en vivo y en directo o por las clases virtuales, pero que Dios nos permita contemplar todos esos 8 temas. De eso se trata el curso. Así que cada semana usted tiene que venir expectando, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a aprender? Predisposición del corazón para poder aprender la palabra del Señor. Amén. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y al final de todo esto, nosotros vamos a tener un certificado donde la iglesia les va a otorgar un certificado de haber llevado el discipulado Sígueme. ¿Ok? Entonces, como ven, tenemos todo el material ya en nuestra aula virtual, en el Zoom. Estas PPTs que ustedes están viendo van a estar colgadas también en el aula virtual que más adelante vamos a explicar. Amén. Ok, entonces vamos a empezar sin más al primer tema. Vamos a ir a Jesús nos escoge. ¿Ok? Sígueme y vamos a empezar. Yo quiero plantearle de repente 2 preguntas al iniciar todo esto. ¿Ok? Entonces, nuestro primer tema es Jesús nos escoge. Entonces, para poder plantear este tema, Jesús nos escoge, nosotros nos vamos a basar en Mateo 4, del 12 al 25, en Marcos, en Lucas. Pero por ahora no lo vamos a leer todo el capítulo, todo el versículo, no lo vamos a leer, pero vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Yo quiero que agarre su Biblia, agarre su cuaderno, porque ahorita me imagino que está con el celular, tiene que tener su Biblia en mano para poder llevar el curso. Anoten, por favor, lista de útiles escolares. En serio, no es broma. Lista de útiles escolares. Atención, anoten. Número 1. Predisposición para aprender. Lista número 2. Su Biblia. Pero la Biblia en bloque. 3. Disposición para aprender. 4. Disposición para aprender. 5. Disposición para aprender. 6. Disposición para aprender. 7. Disposición para aprender. 8. Disposición para aprender. ¿Anotaron todo? Listo. Okay. Sí, pastor. Listo. Muy rápido dicho, pastor. ¿Perdón? Muy rápido ha dicho, no lo anoté todo. Ok, se pasan por el WhatsApp, por favor, la lista de útiles escolares. Genial. Listo. Vamos a leer. ¿Qué les parece si voy a pedir a alguien que nos lea, por ejemplo, a ver, Gesel, ¿podrías leer, por favor? Vamos a leer, no todo el versículo, luego va a haber una actividad que tú vas a analizar todos esos versículos, todos esos temas bíblicos, vas a analizar muy bien, pero yo quiero que leas solamente este versículo, esta parte de todo el contexto. Jezreel, ¿podrías leer? ¿Tienes en tu pantalla para poder compartir? Listo. Jezreel, ¿me escucha? Jacel, perdón. Yacel. Yacel, perdón. Es que completo. Lo que está en tu pantalla, eso lee, por favor. Ok. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó.
Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Bien. Vamos a centrar nuestra clase en estos versículos de Mateo 4, de 18 hasta el 22. Me imagino que cada uno de ustedes ha leído muchas veces este versículo, este párrafo, esta historia, cómo fue el llamado de los discípulos de Jesús. Pero antes de empezar, yo quiero que tú me respondas a la siguiente pregunta. Rápidamente, un segundo. Vamos, un segundo. Listo. Brian, la pregunta planteada es, ¿cuál es tu llamado? 5 segundos para responder. Llamado a ser discípulos a través del pastorado. Listo, llamado a discípulos. Laura. Mi llamado a ser discípulo de Jesús. Listo. Luis, tu llamado. Mi llamado es a seguir a Jesús. Seguir a Jesús. Hazel. Seguir a Jesús. Araceli. También, pastor, seguir a Jesús y la extensión del reino, ¿no? Ruth. Tenemos que ser dinámicos, así Seguir el ejemplo de Jesús. No, chicos. Listo. Jacqueline. Ir a ser discípulos. Perfecto. Juan José. Ir a ser discípulos también. Ana María. Ser discípulos para hacer discípulos. Carolina. Carolina fue. Charito. No, Carolina volvió. Seguir a Jesús y hacer discípulos. Ok, Charito. Seguir también a Jesús y llevar su amor. Casa de Dios. Repite todas las anteriores. Ok, la siguiente pregunta que tenemos que plantearnos es lo siguiente. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Todos han acertado, la gran mayoría acertó cuál fue su llamado. Pero ahora viene lo siguiente. ¿Qué es ser un discípulo de Jesús? Listo, empezamos. Charito. Tener las mismas acciones que él tenía cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Caroline. Imitarlo. Imitarlo. Caroline. Hablarle a las personas sobre Cristo Jesús. Ya, Juanjo. Imitar a Jesucristo. Imitar a Jesús. Jacqueline. Ser multiplicadores de la vida de Jesucristo. Ok. Ruth. Mostrar el amor de Dios. Araceli. Seguir los pasos de Dios, de Jesús. Hazel. Entenderlo como nuestro ejemplo, solo él. Luis. No se te escuchó. De nuevo, Luis. Vamos, ahí estamos. Salvar almas para el reino de Dios. Salvar almas para el reino de Dios, ya. Laura. Ser un pequeño Cristo. Pequeño Cristo. Brian. Seguir las enseñanzas de Cristo. Seguir las enseñanzas. Will, que está ahí con el pastor Errol. ¿Cuál es la pregunta? Que recién me están... Me doy. No, ¿cuál es la pregunta? Dice. La pregunta. ¿Qué es ser discípulo de Jesús? Me doy. Me doy, ¿ves? Ok. Basado en eso, nosotros tenemos que tener algo claro. ¿Cuál es tu llamado? Es verdad, nosotros tenemos ministerios, dones, talentos, pero hay un llamado que Jesús nos ha dado, a ser discípulos de Jesús. Eso lo tenemos claro. Pero acá viene lo siguiente. Ahora, ¿qué es ser un discípulo de Jesús?
Entonces yo quiero hacer un hincapié. Algunas personas casi acertaron, algunas un poquito se fueron por un lado. Cuando dice ¿qué es ser discípulo de Jesús? Significa, escuchen, ser la imagen viva de Jesús en la tierra para representarlo. Porque nosotros tenemos que ser, dice, discípulo de Jesús, así como él, como Jesús estuvo en la tierra y representó a Dios en todas las cosas. Nosotros en este tiempo como discípulos tenemos que representar en todas las cosas que hace Jesús. Porque nosotros somos la viva cara de Jesús. ¿Por qué decimos eso? Porque la gente dice, oye, ese es un cristiano, ese sigue a Jesús, pero no lo ven a Jesús, no lo conocen a Jesús, pero quien lo conoce somos tú y yo. Entonces, ¿qué es ser discípulo de Jesús? Es ser la viva imagen de Jesús demostrado en la tierra a través de nosotros. Si nosotros hacemos eso, entonces empezamos a conocer y empezamos a ser discípulos de Jesús. Y cuando hablamos del versículo que hemos leído, vamos a encontrar lo siguiente. En Mateo 4, del 12 al 25, vamos a encontrar la predicación de Jesús. Jesús inicia su ministerio a través de la predicación. ¿Eso qué quiere decir? Que tú y yo hemos sido alcanzados por la predicación de Jesús. ¿Y cuál era la predicación de Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuál fue su primera prédica de Jesús? ¿Y cuál era el fundamento de su prédica? Si no recuerdan, era arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. ¿Qué estaba diciéndonos? Que nosotros aceptemos a Jesús como nuestro Salvador. Y ese proceso ya lo hiciste, por eso estás en este curso de Sígueme. ¿Sí o no? La predicación de Jesús era arrepentimiento, el reino de los cielos se ha acercado. Y tú y yo ya estamos ahí, por eso estamos acá. El segundo escenario que nosotros vemos en Mateo 4, del 12 al 25, es los milagros de Jesús. Para poder seguir a alguien, tenía que tener autoridad, tenía que tener poder y tenía que tener una persuasión muy, muy fuerte. Y los milagros que hizo Jesús hizo que mucha gente le siguiera. Y demostró su poder. Demostró todo el gran poder que tenía al hacer los milagros, sanaba a los enfermos. Y eso lo encontramos en Mateo de 4, 12 al 25. Ese proceso, predicaba la salvación, hacía milagros. ¿Ok? Y muchos hemos sido alcanzados por esos milagros de Jesús. Por eso tú estás en este curso de Sígueme. Amén. Y el tercero es la comunidad de Jesús, donde nos vamos a centrar. ¿Qué viene a ser la comunidad de Jesús? En la comunidad de Jesús se encontraba toda la gente, la multitud que le seguía a Jesús, incluido sus discípulos llamados y toda la gente. Y de eso lo que vamos a enfatizar en esta clase, la comunidad de Jesús. Y quiero que veamos acá. La comunidad de Jesús estaba compuesto de mucha gente que le seguía. ¿Se acuerdan que cuando Jesús predicaba en la barca, había mucha gente que escuchaba lo que Jesús decía? Los escuchaban y luego desaparecían. Entonces, mucha gente seguía a Jesús y buscaba a Jesús. Pero específicamente, Él escogió a un grupo pequeño para que estuviesen permanentemente con Él. O sea, había mucha gente, pero Jesús escogió a un grupo. Y ahí viene la segunda parte de la comunidad de Jesús, más pequeño. Jesús escoge a sus discípulos. ¿Ok? Y luego dice que esos discípulos fueron pescadores de hombres. Y yo quiero centrarme ahorita en Jesús escoge a sus discípulos. Y quiero preguntarles, de repente, la gran mayoría, por favor activen sus cámaras, ahora necesito que estén conectados. La gran mayoría está en la universidad, está en el instituto, está ya de repente haciendo una carrera profesional. Y yo les pregunto,
ustedes cuando van a la universidad, ustedes escogen a sus profesores. Y yo quiero que me cuente de repente alguien de Panamá, alguien de alguna universidad en particular. Yo quiero que me cuente cómo es su proceso de seleccionar a sus maestros. A ver, empecemos. Hazel ya nos compartió. Jacqueline, cuéntanos. Bueno, de seleccionar a nuestros maestros, no, nosotros no los seleccionamos. La universidad los escoge. Los impone. Ajá, los impone, totalmente. Okay. Listo. A ver, ¿alguna otra? A ver, Araceli o quién, alguien. Charito. No, también, pastor, no los escogemos. Podemos dar una opinión, pero quienes deciden son los asuntos académicos, las autoridades, ¿no? Ok. Brian. En mis épocas me daban los profesores. Te imponían. Ruth. Bueno, yo terminé el año pasado, así que sí podía escoger, si es que me matriculaba a tiempo, podía escoger entre 3 profesores. Pero si ya me matriculaba después, ya el que quedaba. Lo que quedaba ya. Luis. Pues depende. Depende si es que hay profesores para el curso o si es que solo hay un profesor para el curso. Si es que hay un profesor, pues moral tienes que ir donde solo hay un profesor. Lo que queda, ¿no? Lo que queda. Mira, ¿saben? En este tiempo está cambiando la educación y lo que sucede es lo siguiente, que los estudiantes en este tiempo están empezando a escoger a sus maestros. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Las universidades, por ejemplo, ahora en la Conti ponen 4 profesores. De esos 4 profesores, por ejemplo, es un curso de matemática. A ver, ¿cuál me gusta? Yo escojo a un profesor, ¿no? En muchas universidades este principio se está aplicando. Y les cuento esto ¿por qué? Porque cuando en el tiempo de Jesús, cuando un niño, un joven, un adolescente quería estudiar, ¿qué es lo que hacía? Habían maestros judíos y lo que hacían es escogían al mejor profesor. Entonces, ¿quién hacía? El estudiante escogía a su profesor. Entonces, cuando uno escoge a su profesor y no lo imponen, entonces busca las cualidades de ese profesor. Ese profesor es didáctico, ese enseña bien, ese profesor es jalador, pero este profesor me va a exigir. Entonces, tú buscas las cualidades mejores de un profesor para escogerlo, ¿sí o no? Lo mismo sucedía en los tiempos de los judíos. Los judíos escogían a su profesor. Y parece ilógico, ¿no? Pero en este tiempo, esa educación en las universidades se está haciendo. La universidad pone a un pool de profesores y tú puedes elegir al que quieras, a uno de los mejores. Y es un principio judío, ¿sabías? Entonces, cuando yo leía esto y analizaba la educación y analizaba cómo escogían sus maestros, entonces en ese tiempo los judíos escogían a su maestro. Pero acá hay algo muy importante que nos enseña Jesús. Si se ha dado cuenta, Jesús es el que escogió a sus discípulos. No los discípulos le escogieron a Jesús. ¿Sí o no? Vino a cambiar lo que los judíos hacían. Allá, voy a escoger a mi mejor rabino y yo voy a estudiar y voy a aprender. Genial, me escogí al mejor. ¿Por qué? Porque tú querías al mejor, ¿no? Entonces, cuando vino Jesús a escoger a sus discípulos, Él cambió la educación. ¿Qué hizo Jesús? Jesús escogió a sus discípulos. Y la pregunta es, ¿por qué escogió a sus discípulos? ¿Cuál era la razón? Si Él era Dios, Él era el Rey de Reyes, era santo, era bueno, era todo, todas esas cualidades, ¿por qué Él tenía que escoger? ¿Sabes? Porque nosotros, como humanos, nosotros escogemos lo mejor y lo que nos conviene, ¿sí o no? Todos nosotros escogemos lo que nos conviene. Yo quiero a ese chico, porque es así, ¿sí o no, chicas? Los chicos
yo quiero a esa chica porque es así, canta bonita, es guapa, simpática, ama a Dios, todo eso. Escogemos, ¿sí o no?, sus cualidades. Pero Jesús no hizo eso. ¿Sabes qué? Jesús escogió a sus discípulos. Y si nosotros miramos lo que dice la palabra de Dios, lo que dice ahí, y ahora vamos a leer esa partecita para poder entender lo que dice. Volvamos a la lectura. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. ¿Por qué? Que eran pescadores. Yo me pregunto, Pedro y Andrés tenían una profesión, pero si no me equivoco, los pescadores era como una de las profesiones más, como se puede decir, más humildes en ese tiempo. Y Pedro y Andrés eran pescadores. Luego más adelante dice, ellos entonces dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacob de Zebedeo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Jacob y Juan también pescadores. Y si nos damos cuenta acá, Jesús está escogiendo a sus discípulos. ¿Y por qué lo escoge a Pedro? ¿Por qué lo escoge a Juan? ¿Por qué los escoge? Y ustedes saben la historia de Pedro, que era un Pedro, pero una dinamita. Jesús escoge al que tiene problemas, al que la gente de repente desecha. Jesús escoge de repente al más rabioso que era Pedro, escoge Jesús. Escoge de repente a lo más vil y despreciado de la sociedad, lo escoge. Y cambia, el maestro de maestros escogiendo a lo más vil. Es como si yo agarrara, ¿sabes qué? Voy a enseñar de repente a alguien que de repente no sabe leer ni escribir, no sabe nada. Lo voy a escoger. ¿Para qué? ¿Para qué lo escogió? Para hacer de él un discípulo de Jesús y llevarlo a otro nivel. Si se dan cuenta que lo que hizo Jesús, ¿por qué escogió? Y ahí estaba, ¿quién dice estaba? Pedro. ¿Y Pedro quién era? Sabemos la historia de Pedro. Pedro dice, apacienta mis ovejas. Lo escogió a alguien de repente que no tenía las cualidades para poder ser un discípulo de Jesús. Y tú y yo tenemos eso. ¿Sabes por qué estás aquí conectado en la red, conectado en el Zoom? Porque Jesús te escogió a ti. Tú no le escogiste a Jesús. Él te escogió. Dijo, yo voy por Luis, yo voy por Yacel, yo voy por Jacqueline, por Caroline, por Errol, por Ruth, por Charito, por Laura, Araceli, por Juan, porque yo los quiero cambiar la vida. Yo los quiero hacer discípulos. Él nos escogió. Pastor, pero yo soy, no me conoces como soy yo. Soy un Shrek. ¿Sí? Así Shrek, Jesús te escogió. Así ogro, te escogió Jesús. Así con este rostro así de Brad Pitt, me escogió Jesús. ¿Sí o no? Así con ese cabello espampanante de Jacqueline, me escogió Jesús. Se dan cuenta que Jesús nos escogió a nosotros y no a él. Y eso es lo que viene a decirnos Jesús, yo te escogí. Porque yo quiero hacer de ti un discípulo de Jesús. Por eso estás aquí. No es casualidad que tú hayas venido, ¿sabes qué? Mira, yo no ni califico ni para mini discípulo. Solo puedo estar ahí en la iglesia, canto, alabo, nada más. Pero hacer discípulo, ni a la punta de los pies. ¿Sabes por qué Jesús te escogió? Para que seas realmente, así como Pedro, Juan, hizo pescadores de hombre. Y esa es otra de las cosas que hizo Jesús. Los escogió para ser pescadores de hombre. Y tú y yo hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús, a expandir el reino de los cielos. ¿Sabes?
Porque Jesús dijo, yo veo en ti que puedes ser un discípulo con potencia. Un discípulo que puede marcar la historia. Un discípulo que puede cambiar la historia a través de las redes sociales. Y yo me imagino que cada uno de ustedes en este tiempo, Dios los está desafiando a usar sus redes sociales para poder hacer todo esto. Y eso es lo que nos enseña Jesús, que te escogió para llevarte a grandes cosas, para ser un hombre, una mujer de influencia donde vayamos. Eso es lo que hace Jesús. Y yo quiero leer, no terminé de redactar, pero quiero leerte en una versión muy diferente. Mateo 4:12. Cualquier caso con la vida real comparado es pura coincidencia, por favor. Y yo quiero leer este libro de Mateo 4:18 como ingeniero informático, por favor, quiero que escuche. Navegando Jesús en el internet, vio a dos hermanos, Ronnie y Joseph, su hermano, que usaban sus redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook y todas las redes sociales, en el mar de Google Chrome, porque eran navegantes del internet. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres a través de las redes sociales. Ellos entonces, dejando al instante el ocio en el internet, lo dejaron y le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, David Escate, hijo de Omar, y Andreita, su hermana, en la barca de Mozilla Firefox, mirando muchas series en Netflix. Y les mandó un SMS por WhatsApp. Y ellos, dejando al instante su Netflix y a su padre, le siguieron. ¿Sabes lo que tú estás haciendo en este momento? De repente alguien me dice, pastor, has cambiado la versión de esta red de Mateo, por favor, me van a crucificar. Eso es lo que está pasando contigo y conmigo en este tiempo. Es tiempo que nosotros usemos nuestras redes sociales para ser pescadores de hombres. Esa traducción a la nueva versión de ahora que estamos leyendo es lo que tenemos que hacer como discípulos de Jesús. Tienes que extender tus redes. Y ahí cuenta de que Mateo, ¿qué es lo que sucedía? Se subió a la barca. Jesús se subió muchas veces a la barca y le dije, ve, boga más mar adentro, que encontrarás tu milagro. Y Pedro, ¿qué hizo? Tendió la red otra vez y sacó muchos peces. Es ahora que en este tiempo nosotros tenemos que extender nuestras redes sociales. Y dice, por sus Facebook los conoceréis. Por su Twitter los conoceréis. Por su Instagram los conoceréis. Por sus canales de YouTube los conoceréis. Si son discípulos de Jesús o no son discípulos de Jesús. Porque no puedes salir de casa, ¿verdad? Estás en casa casi todo el tiempo, no podemos salir. ¿Qué estás publicando en tus redes sociales? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos evangelizando? En este tiempo es lo que nosotros tenemos que dejar. Que Jesús brille.